para tratar de hacer más rápido. ¿Ya? Entonces, el día de ayer vimos todas las relaciones estequiométricas importantes. Bueno, hay más relaciones estequiométricas, ¿no? Pero para nosotros estas tres van a ser las básicas. Ya hay tres más, pero esas ya son más avanzadas, entonces no intervienen en este curso. ¿Ya? Pero las tres básicas son estas: reactivo limitante de exceso, porcentaje de conversión y rendimiento de la reacción. Eh, Habría que destacar solamente tres cosas, ¿no? La primera y la más fundamental es que para usar estas relaciones estequiométricas la ecuación debe estar igualada, ¿sí? Porque debe cumplirse la ley de conservación de la masa. Si la ecuación no está igualada antes de hacer algún cálculo con las ecuaciones y con las relaciones estequiométricas, pues está mal. Entonces tiene que estar igualada. Segundo, como habíamos indicado, el reactivo limitante y el reactivo en exceso es una relación teórica, ¿sí? Que nos indica simplemente teóricamente cuál de los reactivos está en una cantidad menor de la que teóricamente se necesita y el otro está en una cantidad mayor. Entonces es una relación teórica, ¿sí? No sirve mucho para hacer cálculos reales, sino más bien para ver un dato teórico, ¿sí? De las cantidades existentes de reactivos. Pero si queremos analizar la reacción ya realmente, lo que se está produciendo, lo que está reaccionando, hay que usar estas otras dos relaciones estequiométricas, que es la porcentaje de conversión y el rendimiento de la reacción. Esas dos son las que nos ayudan a ver el desempeño de la reacción. Esta primera solo es una relación teórica, ¿sí? Para análisis teórico. Pero estas otras dos ya son relaciones reales, ¿sí? Entonces nos indican cómo está funcionando la reacción. La reacción en la vida real, ¿no? Cuánto está reaccionando, cuánto se está produciendo, etcétera. Estas de aquí simplemente es una relación teórica para ver, bueno, entre los reactivos, cuál está en mayor cantidad y cuál está en menor cantidad, referido a lo que teóricamente se necesitaría. Esas tres cosas, ¿ya? Bueno, ya vimos lo que era el reactivo limitante y en exceso. Lo importante era esta ecuación, el porcentaje en exceso. El porcentaje de conversión, que es referida a los reactantes, a cualquiera de los reactivos, y que lo que indica es, en la realidad, cuál fue el porcentaje del reactivo que se ha consumido o que se ha reaccionado, ¿sí? Por eso la ecuación nos dice que el porcentaje de conversión de alguno de los reactivos, porque puede ser de cualquiera, es igual a la cantidad de ese reactivo que efectivamente reaccionó en la realidad versus la cantidad de reactivo que se alimentó por 100. Entonces nos da una idea de, bueno, de toda la cantidad de reactivo que efectivamente se alimentó, cuánto efectivamente se consumió en la reacción. Y formó producto, obviamente, ¿no? Entonces esto ya nos ayuda a hacer cálculos reales. Y el porcentaje, o el rendimiento, perdón, está referido en cambio a los productos, ¿sí? Es cuánto obtuve yo de alguno de los productos referido a lo que debía haber obtenido teóricamente, ¿sí? Entonces fíjese que eso nos da cuenta, una idea de cómo está funcionando la reacción ya en la realidad. Y vimos estos dos ejercicios, ¿sí? Resolvimos estos dos ejercicios usando esas tres ecuaciones, que son las que vamos a usar, ¿sí? Porcentaje de exceso, primera, porcentaje de conversión y rendimiento. Con esas tres vamos a trabajar. Y ahora pues nos ponen algunos ejercicios pues ya de práctica, que son parecidos a los que
de la prueba que le tocaría dar para esta semana. Para esta semana solo tiene esta prueba, hasta el domingo. Entonces, bueno, ahí está ejercicios de práctica y más ejercicios de práctica y vamos a hacerlo. Pero creo que yo ya le tengo pasado por... No le tengo pasado. A ver este. Ah, aquí está. Entonces, aquí, bueno, hay que poner un poco de atención para no irnos perdiendo. ¿Qué nos dice? Nos dice ejercicios de práctica. Igualar estequiométricamente las siguientes reacciones, dice. Entonces hay una, dos, tres, cuatro, cinco reacciones. Entonces vamos en orden. La primera reacción dice que es como reactivo, ahí está el oxígeno molecular, el O2. Y nos dice que va a reaccionar para formar O3. Este O3, ¿qué es? Este es ozono. Esto es ozono. Entonces, bueno, no es menester de esta materia, eso lo deberán ver en la materia de control de contaminación del aire y ruido, pero bueno, vale la pena, ya que estamos ahí, más o menos explicar. ¿El ozono cómo se forma? Pues bueno, pongámoslo en otro, uno. Déjenme añadir unas dos siquiera para poder, ¿no? Pues si usted tiene aquí la Tierra, ¿sí? Aquí está el suelo, los árboles, las casas, ¿sí? Las vaquitas, bueno, todo lo que sea el edificio. Pues encima del suelo está el aire, ¿sí? Y el aire sabemos que es O2 y nitrógeno. Y conforme uno va avanzando, ¿sí? Cerca ya de la atmósfera, ¿sí? Mientras más alto esté, pues este aire se va haciendo cada vez menos denso, o sea, menos cantidad de oxígeno y nitrógeno. Hasta que más o menos, ¿sí? Más o menos a una altura de 150 kilómetros, pues aquí habrá una pequeña cantidad de O2 y de N2, ¿sí? Lo que se conoce como aire enrarecido. Entonces, ¿qué pasa? Las moléculas de O2 ya sabemos cómo son, ¿no? Es dos átomos de oxígeno compartiendo sus electrones de valencia, ¿sí? Pero aquí, en las capas más altas de la atmósfera, está el Sol que lanza su radiación solar y que pues pueden chocar fuertemente con las moléculas que estén en estas capas más altas. Y eso es efectivamente lo que hace. Esta radiación, que es de energía electromagnética, golpea las moléculas de O2 y logra romper el enlace. Porque recuerde, ¿sí? Si se le da energía a los enlaces, uno puede hacer que se rompan y estos se separen. Entonces, pues sale un oxígeno por un lado, el otro oxígeno por el otro lado. Y pues eso va haciendo con todas las moléculas que encuentre. Entonces, como el oxígeno no le gusta estar solo, eso ya habíamos dicho, y como tiene energía de exceso que ha venido de la radiación solar, pues el oxígeno comienza a interactuar o a chocar o a encontrarse con estos átomos que están saltando de un lado al otro. Y en alguno de esos choques, pues logran unirse tres átomos de oxígeno, ¿sí? Y esto es lo que nosotros conocemos como ozono, ¿no?
Entonces, esta es una reacción endotérmica, porque, claro, para lograr formar ozono se necesita entregar energía, en este caso de radiación electromagnética, para romper los enlaces del O2 molecular y hacer que se separen en oxígeno atómico. Y ese oxígeno atómico es muy inestable, entonces va a tratar de unirse con algo, pero aquí lo único, en estas capas más altas, lo único que hay es más oxígeno. Entonces, en alguno de esos choques, pues van a unirse estos tres átomos de oxígeno y se forma lo que se conoce como ozono. Y esto es lo que se conoce como, efectivamente, la capa de ozono, que es la que nos protege de la radiación UV. ¿Y por qué nos protege de la radiación UV? Porque, claro, aquí se está destruyendo el O2, pero se está formando esta. Y este tiene una particularidad, que es más inestable que el O2 molecular. Entonces, va a tratar de absorber la radiación que proviene del Sol para volverla a romperse y transformarse otra vez en O2. Entonces, como tiende a absorber radiación, pues evita que una gran cantidad de radiación llegue a la superficie terrestre y nos protege de esa radiación. Entonces, ese es el ozono. Vale la explicación, aunque no es de nuestra interés ahorita, pero bueno. Entonces, volvamos, dice, igualar estequiométricamente la siguiente reacción. Recuerde, igualar estequiométricamente significa que en el lado de los reactivos debe haber la misma cantidad, no de moléculas, sino de átomos, porque recuerde, en una reacción química las moléculas van a desaparecer porque se van a romper sus enlaces y los átomos que la conforman se van a reordenar, ¿sí?, formando nuevos productos o moléculas nuevas. Entonces, obviamente, la cantidad de moléculas originales no va a mantenerse, pero lo que sí debe mantenerse es la cantidad de átomos originales. Entonces, balancear la ecuación significa que en el lado de los reactivos haya la misma cantidad de átomos que en el lado de los productos. En este caso solo hay un reactivo que es del O2 y el producto es del O3. Entonces, hay que hacer que en el lado de los reactivos y en el lado de los productos haya la misma cantidad de átomos, en este caso de oxígeno. Y aquí es donde yo debo calcular los coeficientes estequiométricos que le deben acompañar tanto a los reactivos como a los productos para que se cumpla la ley de conservación de la masa y se iguale la ecuación. Entonces, en los reactivos hay 2 átomos de oxígeno. En los productos hay 3 átomos de oxígeno. ¿Cómo yo hago para que en ambos lados haya la misma cantidad de átomos? Entonces aquí voy a tener que multiplicar por algún coeficiente estequiométrico adecuado que me permita que en alguno de los dos lados, ¿sí?, se mantenga la misma cantidad de átomos. ¿Qué número se le ocurriría poner aquí? Porque usted tiene que elegir, ¿no? Para hacer un balance visual, tiene que ir eligiendo a ver qué número yo podría poner aquí para que multiplicado por el número de átomos que hay en los reactivos, me den igual que al número de átomos que están en los productos. Entonces, fíjese, para probar, si yo aquí le dejo con 1, ¿me serviría eso? No, porque 1 por 2 átomos de oxígeno, me quedarían 2 átomos de oxígeno aquí, y aquí sigan habiendo 3 átomos, entonces 1 no va aquí, no me sirve. Si yo le pongo aquí 2, sería 2 por 2, 4 átomos de oxígeno. Pero aquí habrían 3 átomos de oxígeno, me paso, porque aquí habría más átomos en los reactivos que en los productos. Entonces el 2 tampoco es una alternativa. Entonces fíjese que con números enteros, y esto es a veces algo lo que es algo común que pase, con números enteros no voy a lograr
hacer que la igualación se dé. Entonces aquí vamos a usar una regla bien fácil. Recuerde esto. Al menos cuando tenga oxígeno pasa esto, ¿sí? Cuando yo necesito igualar cantidades de oxígeno, ¿sí?, que yo veo que efectivamente no voy a poder igualar con números enteros, con coeficientes estequiométricos enteros, voy a tener que usar fracciones, ¿sí? Coeficientes estequiométricos fraccionales. Entonces, eso es fácil de hacer porque, claro, yo aquí necesito que haya 3 átomos de oxígeno, pero necesito que este 2 desaparezca y me quede solo 3. Entonces aquí es fácil porque si yo multiplico por 3 medios, uso este coeficiente estequiométrico, este 2 se va a eliminar con este 2 directamente. Por eso es la ventaja de este truco. Y ya me quedaría 3 por 1, 3 átomos de oxígeno aquí y 3 átomos de oxígeno acá. Entonces, esa sería la relación estequiométrica. Ahora, no vaya a preocuparse por usar fracciones, porque recuerde, esto es, vamos a dejar de llamarle molécula o átomo, sino que esto es una mol ahora. Entonces aquí lo que estamos diciendo al hacer esta igualación es que en esta reacción 3 medios de moles de O2 pueden generar una mol de O3, ¿no? Y recuerden, nosotros ya sabemos que es una mol. Una mol es 6.023 por 10 a la 23 moléculas de O2. Entonces, fíjese que cuando yo pongo 3 medios, simplemente estoy diciendo que 3 medios por 6.023 por 10 a la 23 moléculas de O2 me van a formar 6.023 por 10 a la 23 moléculas de O3 cuando reaccione. Y eso es lógico por lo que le estoy explicando, ¿no? Por cada 2 átomos de oxígeno que se separan, 3 átomos de oxígeno tienen que unirse para formar ozono. Entonces, obviamente, hay más átomos en una molécula de ozono que en una molécula de O2. Entonces, si usted hace la multiplicación, aquí está llevándose a cabo esa multiplicación. Entonces, fíjese, para producir 6.023 por 10 a la 23 moléculas de O3 que tiene 3 átomos de oxígeno, yo voy a necesitar efectivamente 3 medios por 6.023 por 10 a la 23, y si usted hace la multiplicación, aquí me va a dar la cantidad suficiente de átomos de oxígeno para cumplir con este número que está aquí, ¿sí? Entonces, fíjese, cuadra, ¿sí? Cuadra. Entonces, si usted multiplica el número de átomos, en los átomos me refiero, no en las moléculas, en los átomos, 6.023 por 10 a la 23 moléculas de O3, cada molécula tiene 3 átomos de O2. Entonces, para calcular la cantidad de átomos de O2 totales, habría que multiplicar 3 por 6.023 por 10 a la 23. Y me va a dar lo mismo aquí, porque si yo quiero ver la cantidad de átomos de O2, de oxígeno, perdón, aquí en esta parte de los reactivos, tendría que multiplicar 2 átomos, ¿sí?, de oxígeno por molécula por 6.023 por 10 a la 23 moléculas y por 3 medios. Entonces este 2 se va a ir con este 2 y me quedaría 3 por 6.023 por 10 a la 23, que es igual que multiplicar este 3 por 6.023 por 10 a la 23. Entonces atómicamente eso cuadra. Inge, ¿Sí? una consulta. ¿Cuál? O sea que no podría igualar, por ejemplo, en este caso, que oxígeno me dé 6 en la parte izquierda como en la derecha. Por ejemplo, multiplicar por 3 en la parte izquierda y 2 por la derecha ya me daría 6 en ambos lados, ¿no? Creo que así, no sé, me acuerdo si así cuadrábamos las ecuaciones antes, no me recuerdo, por eso pregunto. Sí, ahí está. ¿Sí? Su compañero dice, y no puedo igualar así, poniendo 3 aquí en los reactivos y 2 aquí en los productos, porque aquí tengo 3 por 2, 6 átomos de oxígeno. Y 2 por 3, 6 átomos de oxígeno. La respuesta es sí.
inicialmente. Le va a dar lo mismo. La cuestión es que en la teoría, ¿sí? En la teoría, si es posible, no se deja, ¿sí? No se deja coeficientes estequiométricos en ambos lados de los reactivos, de la reacción, perdón. ¿Sí? Siempre se trata de dejar libres o los productos o los reactivos. ¿Sí? En casos excepcionales se da esta opción que usted me indica. O sea, a lo que me refiero es, esta es una ecuación matemática, ¿ya? Esto es como que usted dijera, si aquí hay el 2, ¿sí? Y yo quiero igualar al 3. Fijarás en esto, porque recuerde, yo le estoy indicando que esta ecuación química realmente representa una ecuación matemática y la tenemos que tratar como tal. Entonces, aquí prácticamente lo que estamos tratando de hacer es que dos átomos de carbono en este lado, de oxígeno en este lado, deben ser igual a 3 átomos de oxígeno en el lado de los productos. O sea, estamos tratando de igualar 2 a 3. Entonces, su compañero dice, claro, esto está fácil porque aquí yo multiplico por 3 y me da 6. Y aquí yo multiplico por 2 y me da 6. Eso está bien. Matemáticamente está bien y le va a funcionar. El problema es que químicamente, en la realidad, ¿sí? En la realidad, ¿sí? O sea, ya en el efecto químico, físico, real, 3 moléculas de O2 no se van a unir. ¿Sí? No es que van a venir 3 moles de... Sí, la radiación va, les va a cortar y todo. Para formar, para formar 2 de ozono. ¿Mm? Entonces, la relación es de molécula a molécula. Esa es la cuestión química, la cuestión real. Entonces, matemáticamente sí le cuadra. Entonces, no hay problema. Pero para acercarle a la forma real, lo que se trata es de que en el mayor de los casos, o cuando sea posible, a menos que sea imposible de hacer, que debe haber reacciones en las que pase, siempre se trata de trabajar con moles cerradas en alguno de los dos bandos. ¿Sí? Entonces, sí, 3 moles, recuerde, aquí estamos hablando de moles, 3 moles de O2, si reaccionan, van a dar 2 moles de O3. Pero se trata de dejar alguno de los dos lados de la reacción individuales, sin coeficientes, o sea que aquí venga un 1 para que sea más fácil de analizar las ecuaciones de estequiométrica. Entonces aquí lo que se suele hacer es dividir para el menor de los coeficientes que tengamos. En este caso sería dividir para 2. ¿Sí? Y con eso me quedaría 3 medios de O2 y aquí el O2 me quedaría con coeficiente 1, que es lo que se busca. ¿Sí? Entonces, eso es más fácil de entender a nivel real de lo que pasa en el mundo real. Entonces, en el mundo matemático la ecuación sí cuadra y le va a cuadrar si hace el cálculo. Pero no se suele dejar así como, como con enteros, en ambos lados al menos. ¿Sí? Siempre se trata de dejar en alguno de los lados libre como una unidad molar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si hiciésemos así, ¿sí? Como enteros, nos podría suceder algo parecido a esto. ¿Sí? Verá. Supongo que yo tengo esta reacción, que ya hemos visto, ¿no? Carbono más oxígeno me da CO2. Y verifico si está igualada. Un carbono aquí, un carbono acá. 2 oxígenos aquí, 2 oxígenos acá. Esta está correcta. Pero ahí viene el problema.
¿Esta está incorrecta o está correcta? También estaría correcta porque al multiplicar dos átomos de carbono por uno serían dos carbonos. Y esta. Entonces, fíjese que esto matemáticamente me está dando ecuaciones redundantes. ¿Sí? O sea, y si sigue, por cualquier número que usted le ponga aquí, todas van a estar correctas. La pregunta es, ¿en la realidad todas sirven? La respuesta es que en la realidad no. En la matemática sí, porque todas equivalen. ¿Equivalen a qué? A una original, a una única, a una matriz, que es esta. Y esta es la que nosotros estamos buscando. Inge, o sea, en sí no debe llevar números enteros. Sí, aquí, por ejemplo, hay números enteros en la reacción matriz. ¿Sí? Aquí hay números enteros. Está igualada. 1, 1, 1, 1, 1. En esta ecuación nos ha dado eso. Hay ecuaciones en las que hay enteros, pero de otros números, ¿ya? La cuestión es, si yo me pongo a pensar, todas estas que yo estoy poniendo aquí son iguales, o sea, son equivalentes. Pero ahí viene el problema, ¿con cuál trabajo? Hay una reacción que es la reacción matriz. Y esa reacción matriz es la que, véalo desde este punto de vista, la reacción matriz es la reacción con el menor número, ¿sí? Con el menor número de coeficientes estequiométricos, que nos indique que la ecuación está balanceada, ¿no? Con los coeficientes estequiométricos más bajos posibles. Entonces, para llegar a esta, si bien usted puede hacer así el balance, pero aquí el 2 del 2 del 2, yo puedo dividir todo para 2. ¿Y a dónde me llevaría eso? A la ecuación matriz. Aquí, si yo divido todo para 3, ¿a dónde me llevaría eso? A la ecuación matriz. Entonces, la ecuación matriz, en este caso, sería esta. Ya esa es a la que tenemos que apuntar. Entonces, sí, uno puede hacer el balance usando coeficientes tanto del lado de los reactivos y en el lado de los productos. Pero al final, nosotros vamos a tener que hacer una división, si es que es el caso, para llegar a la reacción matriz, que esa es la que nos va a servir como resultado en la realidad. Porque de ahí todas las ecuaciones son redundantes. Inge, o sea, tiene que haber en la ecuación el número entero siempre el uno, para que sea una reacción. Exactamente, exactamente. Es lo que dice Nietzsche. ¿Sí? Por eso le estoy tratando de explicar. En este caso, lo que se trata es que en alguno de los lados, ya sea por el lado de los reactivos o por el lado de los productos, alguno de los productos o alguno de los reactivos mantenga la unidad molar. ¿Sí me entienden eso? ¿Sí? Entonces, con eso, pues yo estoy tratando de sacar una ecuación matriz, porque si no voy a tener el problema de la redundancia. ¿Sí? A ver, veamos esta, que también creo que vimos. Metano más oxígeno, que me da CO2 más agua. Esta ya está más compleja, por ejemplo. Entonces, si yo trato de igualar, ¿cómo sería la igualación? ¿Eh? Entonces, veamos aquí. Aquí hay un carbono, aquí hay un carbono. Aquí hay 4 hidrógenos, aquí hay solo 2. Entonces, podría yo multiplicar aquí por 2. 2 por 2, 4 hidrógenos, 4 hidrógenos. Aquí hay 2 átomos de oxígeno, aquí hay 2 átomos de oxígeno, y aquí hay un oxígeno, pero como aquí multipliqué por 2, serían 2 átomos de oxígeno más 2 átomos de oxígeno, 4 átomos de oxígeno en este lado. Para que aquí haya 4 átomos de oxígeno, aquí debería haber un 2. Y ahí estaría igualado. Correcto. Matemáticamente y químicamente están correctos. Pero ahí viene el problema. Alguien pudo haber dicho, no, yo solo quiero manejar enteros, entonces la pregunta es, ¿esta
también es válida. Matemáticamente, como dice Inge, sí. Sí, porque también cumple. La cantidad de átomos en el lado de los reactivos es igual que la cantidad de átomos en el lado de los productos. Entonces sí cumpliría. Pero viene otro problema porque alguien puede decir, no, pues ya está. Ah, perdón. Está igual. La respuesta es sí. Y así hay infinidad. De cada una que usted multiplique por 2, por 2, por 2, por 2, cada uno, ¿sí? Todas cumplen. El problema es, ¿efectivamente todas cumplen? No. No es que haya infinidad de posibilidades o infinidad de reacciones, porque eso es lo que usted trataría de, o estaría pensando, que hay infinidad de reacciones que se pueden dar. No, no hay infinidad de reacciones que se pueden dar. Lo que pasa es que cada una de estas reacciones son múltiplos de una reacción original o una reacción matriz o una reacción base, que es esta. Entonces, cuando a uno le piden balancear la ecuación, lo que le están diciendo es que busque la reacción matriz, o sea, la reacción que tenga el menor número de coeficientes estequiométricos y que esté ya balanceada. Entonces, usted puede hacer el balance y sacar esta ecuación, efectivamente, pero no es la respuesta, ¿sí? ¿Qué es lo que va a tener que hacer aquí, por ejemplo? Si usted hace el balance y saca esta, y usted se da cuenta que aquí el número de átomos en los reactivos es igual al número de átomos en los reactantes, está bien. Primeramente está bien, pero la respuesta es la reacción matriz. Entonces usted tiene que decir, aquí ya hay alguno de los reactivos o alguno de los productos que solamente tenga un 1 como coeficiente estequiométrico, como dice Nidia, eso es lo que se busca, que alguno de los componentes, ya sea reactivo o producto, mantenga la unidad molar, porque eso demuestra que usted ya llegó a la reacción matriz. Ya no hay más nada que el 1, más bajo que el 1, perdón. Entonces aquí el metano tiene 2 como coeficiente estequiométrico, el oxígeno tiene 4, el CO2 tiene 2 y el agua tiene 4. Ninguno tiene la unidad molar como coeficiente estequiométrico. Y si usted se da cuenta, todos tienen múltiplos de 2. Entonces yo puedo aquí dividir pero ahí viene el problema. ¿Para cuánto divido? ¿Para 4 o para 2? Si yo divido para 4, aquí me daría 2 cuartos. Entonces aquí me estaría yendo para abajo de la relación molar. Entonces, no. Lo que tengo que dividir es para el menor número el coeficiente estequiométrico más bajo, que en este caso sería el 2. Entonces aquí debería dividir para 2 en el metano, para 2 en el oxígeno, para 2 en el dióxido y para 2 en el agua. Y si usted hace eso, aquí caería en el 1, aquí caería en el 2, aquí caería en el 1 y aquí caería en el 2. Y usted ya llegó a la reacción matriz. Porque aquí, tanto el metano como el CO2 ya tienen la unidad molar como coeficiente estequiométrico. Eso significa que aquí usted ya llegó a la reacción con el menor número de coeficientes estequiométricos posibles. Entonces, esta es la reacción original, la reacción matriz, la que realmente se está produciendo en la vida real. Todas las otras son múltiplos de esta, ¿no? Inge, Sí, ay, me confundí un poquito. A ver, o sea, sí se puede llevar otro número entero como coeficiente, pero sí, pero en sí tiene que haber el número, el entero uno, se puede decir, para que sea una reacción matriz. exactamente, sí, exactamente, exactamente. Eso es. Eso le trato de explicar, por ejemplo, otra vez. Entonces, yo le doy esta reacción y le digo, ¿cuál es la reacción igualada? ¿Cuál es la reacción balanceada? Lo que le estoy preguntando es cuál es la reacción matriz igualada. Entonces usted hace la revisión, viene por acá, viene por allá y dice, a ver, aquí si yo multiplico por 2, aquí y aquí, tengo 2 carbonos, 2 carbonos. 2 por 4, 8 hidrógenos. Entonces aquí tengo 2 hidrógenos, tendría que multiplicar por un 4. 4 por 2, 8, ya tendría los 8.
Aquí hay 2 oxígenos, aquí tengo 2 oxígenos por 2, 4 oxígenos de aquí. Y 4 oxígenos de aquí son 8 oxígenos. Como aquí tengo 2, debería ir un 4 aquí. Y feliz porque está igualado. Efectivamente, está igualado. Pero ninguno de los reactivos y ninguno de los reactantes tiene un 1 como coeficiente estequiométrico. ¿Por qué le hago la referencia con el 1? Porque cuando usted tiene en cualquiera de estos un 1, eso significa que ese reactivo o ese producto ya está trabajando con una mol de ese componente. Y cuando logramos eso, Sí. significa que ya hemos llegado a la reacción matriz. ¿Sí? ¿Está claro esa parte? Inge, pero el uno, Inge, perdón, el Ajá. uno tiene que haber en el reactivo y en el producto, o puede haber solo un uno, sea en el reactivo o sea en el producto. No, no, esa es buena pregunta, eso es lo que le estoy tratando de explicar. Usted, en cualquiera de estos, en esta reacción, por ejemplo, en cualquiera de estos 4, usted debe conseguir que ya caiga a un 1. Ahora, no se preocupe por buscar a cuál, ¿no? No se preocupe, a ver, porque no, usted no tiene que elegir, no, yo quiero que el agua sea el 1 o el metano sea el 1. Usted simplemente fíjese en los coeficientes de todos los reactivos y los productos. Y ahí la ecuación ya se va a acomodar matemáticamente, porque esta es una ecuación matemática equivalente. Entonces, usted, viendo los coeficientes estequiométricos, se va a dar cuenta por cuánto va a tener que dividir y si va a lograr hacer que alguno de los reactivos o alguno de los productos caiga a una unidad de coeficiente molar. ¿Sí? Entonces, aquí, claro, es lo que le digo. Entonces, aquí alguien puede decir, no, pero aquí yo me doy cuenta que aquí hay múltiplos de 2. ¿Sí? 2, 4, 2, 4. Entonces aquí o divide para 2 para hacer que estos dos caigan a 1 o divide para 4 para hacer que estos dos caigan a 1. Suponga que usted divide para 4. Ahí falla porque aquí le va a dar un medio de metano. ¿Sí? Aquí oxígeno, un medio de CO2 y aquí agua. Entonces fíjese que aquí usted mismo está poniendo decimales menores a 1. ¿Sí? En este caso en el lado del metano o en el lado del CO2. Entonces, por norma general, ¿sí? Por norma general, lo que se hace es dividir para el coeficiente estequiométrico más pequeño, ¿sí? Porque eso tiene 2 ventajas, ¿sí? Aunque esta también estaría bien, ¿no? Pero no es la reacción matriz que se acepta a nivel estándar. Entonces, se divide para el coeficiente estequiométrico más bajo, porque eso tiene 2 ventajas. Primero, que le va a hacer que algunos de los reactivos o productos se vuelvan 1. Y segundo, que va a evitar que los otros coeficientes estequiométricos se vuelvan menores a la unidad. Entonces aquí, si en vez de dividir para 4, yo divido para 2, aquí caería 1, aquí caería 2, aquí caería 1 y aquí caería a 2. Y aquí, pues yo ya tengo un 1 aquí y un 1 acá. Y aquí hay enteros, ¿no? Y esta pues estaría funcionando como la reacción matriz. Es más por problema de equivalencia matemática. ¿Eh? Porque en los balances de masa es como le indico, ¿no? Por ejemplo, esta ecuación, matemáticamente, esta ecuación, 2 más 3 es 5, eso está bien. Pero usted también puede alterar esto y decir, a ver, si yo multiplico todo por 2, 2 por 2 más 2 por 3 es igual a 2 por 5. ¿Eso está bien? Sí, sí, porque 2 por 2 es 4, 2 por 3 es 6, 6 más 4 es 10, 10, 10. ¿No? Pero la pregunta es, ¿son diferentes ecuaciones o son las mismas? Y la respuesta es que son las mismas. Simplemente que aquí usted aumentó esta ecuación el doble, porque multiplicó por 2. Entonces, cuando le hacen la pregunta de obtenga la ecuación balanceada, lo que le están preguntando realmente es la ecuación base, que sería esta. No le están preguntando múltiplos de esa ecuación. Entonces, ahí viene el problema. Entonces, aquí, ¿qué es lo que yo debería obtener para sacar la ecuación base? Dividir para 2. Entonces, ahí se simplificarían y me quedaría 2 más 3 es igual a 5.
esta es la ecuación base. Y eso tiene su razón de ser, porque claro, en un sistema de por esto viene el problema, en un sistema de ecuaciones. Si yo le doy estas dos, que efectivamente le estoy aquí poniendo como ejemplo, como ecuación A, y le doy esta de acá abajo, 4 más 6 es igual a 10, como ecuación B. ¿Sí? Y aquí le pongo 2x, 2 por y, ¿sí? Y 4x más 6 por y, igual a 10. Y le pregunto, calcule x y calcule y. La cuestión es, ¿va a poder usted sacar x y y con esas dos ecuaciones? La respuesta es no, porque son ecuaciones redundantes, son la misma ecuación. Y como son la misma ecuación, aquí usted tendría, en este sistema, tendría dos incógnitas, x y aparentemente tendría dos ecuaciones, entonces podría resolver, pero no va a poder resolver porque realmente usted solo tiene una ecuación, porque si aquí a la ecuación B usted divide para 2, va a obtener la ecuación A. Entonces aquí realmente lo que usted tiene es dos incógnitas, x y y, pero solo una ecuación, ¿no? Entonces por eso es que se acostumbra a obtener las ecuaciones base, ¿no? Entonces aquí lo que tendríamos que hacer es para obtener la misma cantidad de oxígeno aquí en el reactivo como en los productos, puede hacer como dice Johnny, le multiplico por 3 aquí y por 2 acá. Está, si se fija Johnny, lo que está haciendo, y se puede hacer sí, pero solamente en este tipo de reacciones que están fáciles, está pasando el 3 a multiplicar aquí y pasando el 2 a multiplicar acá. Entonces, obviamente, ¿sí? Está haciendo el cruce de números y por ende ya le va a dar la misma cantidad de átomos. Entonces aquí sería 3 y aquí sería 2. 6 átomos aquí, 6 átomos aquí. Pero esto no es la ecuación base, porque aquí no hay una unidad molar en ninguno de los reactivos ni productos. Entonces, tengo que dividir alguno o para 3 o para 2. Y se escoge siempre el que tenga menor cantidad, que en este caso sería el 2. Entonces, todo dividido para 2 sería 3 medios. Y esta sería la ecuación balanceada. ¿Ya? Esta sería la primera. La segunda dice óxido de hierro. ¿Ya? Óxido de hierro más aluminio para darnos óxido de aluminio más hierro. ¿Cómo le balancearíamos? Entonces hay que contar. Aquí hay un átomo de hierro, aquí hay un átomo de hierro. Aquí un átomo de oxígeno, un átomo de aluminio. Aquí hay dos átomos de aluminio y tres átomos de oxígeno. Y aquí vamos a seguir una regla sencilla. El oxígeno siempre va a ser el último átomo que nosotros tratemos de balancear, ¿sí? Porque generalmente el oxígeno, en la mayoría de las reacciones, es el que da más problemas. Tanto el oxígeno como el hidrógeno, pero más del oxígeno. Entonces aquí lo primero que vamos a balancear es todos los demás átomos y al último el oxígeno. En esta primera ecuación no teníamos de otra porque solo era oxígeno. Pero aquí tenemos el hierro y el aluminio, entonces primero vamos a balancear esas dos y luego el oxígeno. Entonces sería, tenemos un átomo de hierro aquí, un átomo de hierro acá, un átomo de aluminio aquí, dos átomos de aluminio acá. Entonces, para tener la misma cantidad de aluminio, aquí tendría que venir un 2. Y ahora vamos a tratar de balancear el oxígeno. Entonces aquí tenemos tres átomos de oxígeno y aquí tenemos un átomo de oxígeno. ¿Por cuánto tendríamos que multiplicar? ¿Ah? Está fácil, ¿no? Por 3.
porque aquí solo hay un átomo de oxígeno. Para tener 3, habría que multiplicar por 3. Entonces, aquí tendría 3 átomos de oxígeno, 3 átomos de oxígeno. Pero hay un problema, porque aquí acabo de alterar el hierro. Entonces, ahora tengo 3 átomos de hierro y aquí solo 1. Entonces, aquí voy a tener que poner 3. Y entonces verifico. 3 átomos de hierro aquí, 3 átomos de hierro aquí. 2 átomos de aluminio aquí, 2 átomos de aluminio acá. 3 átomos de oxígeno aquí, 3 átomos de oxígeno acá. Y aquí, este producto ya mantiene la unidad molar. Entonces, esa sería la relación con la que está trabajando. ¿Sí estamos? Ah, ya me salí. Vamos con la tercera ecuación. Dice, carbonato de calcio, ¿sí? Más oxígeno, óxido de calcio, más CO2. Entonces, igualmente vamos a seguir esa regla. El oxígeno le vamos a dejar al último. Sería un átomo de calcio aquí, un átomo de calcio acá. 2 átomos de carbono aquí, un átomo de carbono acá. Entonces, aquí debería ir 2. 2 átomos de oxígeno aquí, y aquí hay 2 por 2, 4 átomos de oxígeno aquí, más el oxígeno de este serían 5, y aquí hay 2. Entonces aquí vamos a usar esta otra regla, ¿sí? Es simplemente usarle un decimal para tratar de ubicar el número que queremos. Entonces aquí sería 2 por 2, 4 átomos de oxígeno, más el oxígeno de aquí, hay 5 átomos de oxígeno aquí. Para que aquí me dé un 5, debemos eliminar este 2. Y la mejor forma de eliminar el 2 y obtener un 5 es multiplicar por 5 medios. Entonces sería 2 con 2 se divide y me quedaría 5 átomos de oxígeno acá. Y verifico. Un átomo de calcio aquí, un átomo de calcio acá. 2 átomos de carbono aquí, 2 átomos de carbono acá. 5 medios por 2 sería 5 átomos de oxígeno aquí, un átomo de oxígeno acá y 2 por 2 átomos de oxígeno, 4 más 1, 5. 5 átomos de oxígeno acá. Ya estaría balanceada esta. Entonces ya está esta, esta y esta. La de acá. Es carbonato de calcio más oxígeno nos da óxido de calcio, pero más monóxido de carbono. ¿Sí? Es diferente a esta. Aquí nos da dióxido de carbono, aquí monóxido de carbono. Entonces, un átomo de calcio aquí, un átomo de calcio acá. 2 átomos de carbono aquí. Aquí hay un átomo. Para que haya 2, tendría que multiplicar por 2. Aquí hay 2 átomos de oxígeno. Aquí hay 1. Y aquí hay 1, pero por este 2 habría 2 más 1, 3. Nos va a dar el mismo problema. Aquí necesitamos un 3, pero tenemos que desaparecer entre 2, este 2. Entonces sería 3 medios. Porque este 2 se va a simplificar con este 2 y me quedaría 3 átomos de oxígeno aquí. Y aquí hay un átomo de oxígeno aquí y los 2 átomos de acá, 3 átomos de oxígeno. Entonces, está balanceado. Y la quinta, que sería 4 átomos de carbono. Aquí hay un átomo de carbono, entonces aquí debería haber un 4. 10 átomos de hidrógeno. Aquí hay 2 átomos de hidrógeno, entonces habría que ver un 5. 5 por 2, 10. Habría 10 átomos de hidrógeno. Aquí hay 2 átomos de oxígeno. Aquí hay 2 átomos de oxígeno, pero por 4, ¿sí? Serían 8 átomos de oxígeno, más 5 átomos de oxígeno aquí. Aquí hay, ¿cuántos hay? 8 por 2. A ver, 8 por 2, 4 por 2, perdón, ahí me confundí. 4 por 2, 8. 8 más 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 átomos de oxígeno aquí. Y aquí tengo 2. Entonces, para que me dé aquí 13, tendría que multiplicar por 13 medios. ¿No? Entonces verifico. 4 átomos de carbono aquí, 4 átomos de carbono acá. 10 átomos de hidrógeno aquí, 5 por 2, 10 átomos de hidrógeno aquí. 13 medios por 2 sería 13 átomos de oxígeno aquí. Entonces aquí habría 4 por 2, 8. 8 átomos de oxígeno aquí, más 5 átomos de oxígeno aquí, 13 átomos de oxígeno en este lado de productos.
y estaría balanceada. ¿Ya? Entonces, fíjese que en todas, algunos de los reactivos o algunos de los productos quedan con la unidad molar como coeficiente estequiométrico. Entonces, esas ya son las reacciones matrices, las reacciones base, y no nos van a dar problemas de redundancia. Porque, insisto, cuando hagamos ya balances de masa, como vamos a sacar ecuaciones, si trabajamos con ecuaciones redundantes, nos va a dar el problema de que no vamos a poder hallar soluciones en los sistemas que vayamos encontrando. Entonces estarían balanceadas. ¿Alguna duda de este balanceo? Entonces estas no me interesan. Listo. Entonces la primera parte ya está. Hemos igualado todas las reacciones. Entonces simplemente hay que ir viendo átomo por átomo con esta regla que yo les acabo de indicar. No, el oxígeno siempre es el último átomo en balancearse. Se balancean todos los demás átomos y se deja el oxígeno al final. Porque así suele resultar más fácil, ¿ya? Es una regla, no es una regla, pero es una recomendación que siempre se toma. ¿Eh? El oxígeno es un poco problemático para igualar, entonces se suele dejar al último para hacer el balance. Entonces, pasemos al siguiente ejercicio. Nos dice, se tienen 100 moles de O2 que reacciona para formar O3 según la reacción 1. La reacción 1 sería esta. Si se han obtenido 50 moles de O3, calcule la conversión del O2 y el rendimiento del O3. ¿Ya? Entonces, la reacción 1, pero la balanceada, ¿no? Recuerde, por eso estamos balanceando. Entonces sería 3 medios moles de O2 gaseoso van a poder producir 1 mol de ozono gaseoso. Bien, tenemos que usar la ecuación balanceada. Estas serían las relaciones estequiométricas, ¿sí? Por cada 3 medios moles de O2, yo puedo obtener 1 mol de O3. Ahora veamos lo que realmente está pasando, ¿sí? Entonces, esta sería la ecuación teórica o estequiométrica, ¿sí? Los datos reales, lo que realmente está entrando sería, dice que hay 100 moles de O2 y que se han formado 50 moles de O3. Entonces, con estos datos reales nos dicen calcular la conversión de los dos. Y entonces aquí vamos a usar las ecuaciones que ya habíamos visto. Porcentaje de conversión del O2. Recuerde, la conversión le pertenece solo a los reactivos y el rendimiento le pertenece solo a los productos. Entonces, el porcentaje de conversión de O2, recuerde cuál era la fórmula, ¿sí? Es las moles de O2, ¿sí? Que reaccionaron dividido para las moles de O2 que se alimentaron por 100. Entonces, las moles de O2 que se alimentaron es fácil porque son 100 moles de O2. Pero ¿cómo calculamos las moles que reaccionaron? Ahí tenemos que irnos al lado de los productos porque esto, si se formaron 50 moles de ozono, eso ya es un dato real. Entonces quiere decir que para formar 50 moles de ozono, cierta cantidad de oxígeno debió haber reaccionado. Entonces, las moles de O2 que reaccionaron serían iguales a ¿qué? 50 moles de O3 producidos en la realidad, sabiendo que por cada mol, por eso era importante mantener la unidad en alguno de los dos, por cada mol de ozono, ¿sí? Que se haya producido, yo necesité 3 medios moles de O2 que hayan reaccionado.
Entonces hago esa multiplicación, 50 por 3 dividido para 2, y me da que es de 75 moles. ¿Sí? 75 moles de O2 que debieron haber reaccionado realmente para producir 50 moles de O3 siguiendo estas relaciones estequiométricas. Entonces el porcentaje de conversión de O2 sería igual a 75 moles para 100 moles por 100. O sea, el 75%. Esa sería el porcentaje de conversión del O2. Y el rendimiento dice, pero como el rendimiento le pertenece solo a los productos, sería el rendimiento de ozono. ¿Cuál era la fórmula? ¿Sí? Sería las moles de O3, ¿sí?, producidas dividido para las moles de O3 teóricas por 100. ¿Mm? Lo que realmente se produjo versus lo que teóricamente se debió haber producido. Entonces, las moles de O3 producidas son las 50 moles de O3 que nos dice el ejercicio que se han producido. El cálculo habría que fijarse en las moles de O3 teóricas. Entonces, las moles de O3 teóricas sería igual a ¿qué? Por teórico se refiere a que todo el reactivo que haya entrado haya reaccionado. Entonces aquí deberíamos preguntarnos, si todas las 100 moles de O2 hubiesen reaccionado teóricamente, porque sabemos que no reaccionaron todas, pero si todas hubieran reaccionado teóricamente, ¿cuánto ozono realmente debería haber teóricamente obtenido? Entonces sería 100 moles de O2 teórico. Me mandan un chat. Un internet está un poco más bueno, no importa. ¿Sí? Sabiendo que por cada 3 medias moles de O2, yo hubiese podido producir una mol de O3. Entonces sería 100 dividido para 3 medios. Entonces, yo teóricamente, debería haber podido obtener 66.7 moles de O3 teóricos. ¿Cuánto obtuve? 50. Entonces, el rendimiento de O3 va a ser igual a, obtuve 50 moles de O3, pero yo debería haber obtenido 66.7 moles de O3 si hubiese reaccionado todo, el oxígeno, por 100. Entonces sería 50% dividido para 66.7, 75%. ¿No? En este caso nos dio el mismo valor que el porcentaje de conversión, pero no pasa siempre eso, ¿no? No vaya a pensar que eso pasa siempre. Y tenemos ese dato. ¿Sí está claro esta parte? Que ya lo hicimos ayer en un ejercicio, pero bueno, ahora también nos pide. ¿Alguna duda de este ejercicio? Vamos con otro. Dice, se tienen 30 moles de óxido de hierro y 15 moles de aluminio para reaccionar según la reacción 2. Calcule el reactivo limitante. Y nos dice, ¿cuánto óxido de aluminio se produciría si todo el reactivo limitante reacciona? Entonces necesitamos la reacción 2, igualada. Entonces sería 3FO más 2 aluminios nos da Al2O3 más 3 hierros. ¿Ah? Entonces esta sería la ecuación teórica.
vamos a ver los datos reales. Nos dice que hay 30 moles de FO y 15 moles de aluminio, ¿sí? Que reaccionan según esta ecuación y nos pregunta cuál es el reactivo limitante y cuánto óxido de aluminio se produciría si todo el reactivo limitante reacciona. Entonces, ¿cómo calculábamos el reactivo limitante? Eso es referido a los reactivos, ¿no? Por eso es reactivo limitante y reactivo en exceso. Entonces, vamos a tomar cualquiera de los dos y nos vamos a preguntar, para esa cantidad de reactivo, ¿cuánto necesitaría del otro? Y comparo a ver si efectivamente hay esa cantidad. Entonces voy a coger el hierro, ¿sí? Entonces analizando el óxido de hierro, ¿sí? Entonces, la cantidad de aluminio teórico sería, porque insisto, yo quiero ver para esta cantidad de óxido de hierro cuánto aluminio teóricamente necesito y comparo con lo que tengo. Entonces sería, para 30 moles de óxido de hierro, ¿sí? Yo sé que por cada 3 moles de óxido de hierro, yo necesito 2 moles de aluminio para que se consuman todas. Entonces sería 30 por 2 dividido para 3, 20 moles de aluminio teóricos. ¿Sí? Las moles de aluminio reales son 15. Como las moles de aluminio reales son menores que las moles de aluminio teóricas, ¿sí? Porque yo necesito 20 en la teoría, pero solo tengo 15 en la realidad, entonces el aluminio está en menor cantidad o se va a agotar primero. Por lo tanto, es del reactivo limitante. Y el que sobra va a ser el óxido de hierro. Por lo tanto, este sería el reactivo en exceso, ¿no? Luego me pregunta, ¿cuánto óxido de aluminio se produciría si todo el reactivo limitante reacciona? Entonces, el reactivo limitante es del aluminio, las 15 moles de aluminio. Entonces, la cantidad de óxido de aluminio, ¿sí? Teórico, va a ser igual a, si todo el aluminio limitante reaccionara, sería 15 moles de aluminio, sabiendo que por cada 2 moles de aluminio, yo voy a formar o se formaría una mol de óxido de aluminio. Y entonces sería 7.5 moles de óxido de aluminio. Eso es lo que teóricamente se formaría. ¿No? Y hemos respondido esas preguntas. ¿Alguna duda de este? Ay. Vamos con este, dice. Si se tienen 30 moles de óxido de hierro y se usa 30% de exceso de aluminio para reaccionar según la reacción 2, calcule la cantidad de aluminio real que se está alimentando. Entonces, la reacción 2 es esta misma. Sería 3FO más 2 aluminio, Al2O3 más 3 hierros, ¿no? Esta sería la ecuación teórica. Los datos reales dice. Dice que se tiene 30 moles de FeO y el aluminio está en 30% de exceso. No nos da el dato, pero nos da el porcentaje de exceso. Entonces nos dice que calculemos la cantidad real de aluminio que se está alimentando, o sea, cuánto aluminio está alimentándose realmente. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Vamos a tener que usar la fórmula de porcentaje de exceso.
Aquí ya nos están diciendo cuál es el exceso, ¿no? ¿Cuál es el reactivo en exceso? Es el aluminio. Entonces sería, ¿sí? Entonces me cayó la... Entonces sería porcentaje de exceso del aluminio. ¿Cuál es la fórmula? Las moles de aluminio reales que se están entrando, menos las moles de aluminio teóricas para las moles de aluminio teóricas por 100. Me están dando este valor, porcentaje de exceso, 30. Aquí iría el 30. Las moles de aluminio reales, eso es lo que me está preguntando, la cantidad real de aluminio que está alimentándose. Entonces yo tendría que ver cómo calcular las moles de aluminio teóricos, pero eso lo puedo calcular porque me están dando las moles de óxido de hierro que está funcionando como reactivo limitante. Entonces tendría que hacer el cálculo de las moles de aluminio teóricas diciendo, yo tengo 30 moles de óxido de hierro. ¿Sí? Si quisiese que todo el óxido de hierro reaccione, ¿cuánto aluminio necesito? Porque me están dando 30% extra, ¿sí? Con la definición de exceso. Entonces sería, por cada 3 moles de óxido de hierro, yo necesito 2 moles de aluminio, ¿sí? Teóricas. Entonces sería 30 por 2 dividido para 3, 20 moles. 20 moles de aluminio teóricos. Entonces, para que todas las 30 moles de óxido de hierro reaccionen, yo necesito 20 moles de aluminio. Pero me están dando 30% extra. Entonces, yo puedo calcular las moles reales. ¿Sí? Entonces, 30% extra sería igual a las moles de aluminio reales menos 20 moles de aluminio teóricas para 20 moles de aluminio teóricas por 100. Y de aquí despejo las moles de aluminio reales que se están alimentando, que sería 30 sería 30% por 20 moles de aluminio, porque este subiría, dividido para 100%, que sería este, más 20 moles de aluminio, que sería este que está negativo, pasaría a sumar. Por lo tanto, las moles de aluminio reales sería igual a 30 por 20 dividido para 100 y más 20, 26. 26 moles de aluminio reales que se están alimentando. ¿No? Entonces, esto es fácil de entender, ¿no? Yo tengo 30 moles de óxido de hierro, yo necesitaría 20 moles de aluminio teórico para reaccionar todo, pero me están dando 30% más, o sea, 6 moles más de aluminio. O sea, en total me están dando 26 moles de aluminio. Y eso sería lo que está entrando. ¿Algún problema con este ejemplo? Entonces, fíjese que todo parte de que la ecuación teórica esté bien balanceada, ¿no? ¿No? De eso parte todo. Y de aplicar las ecuaciones de exceso, de conversión y de rendimiento. Veamos este. Dice, se tienen 100 moles de carburo de calcio. ¿Eh? Carburo de calcio, pongámosle ya de una vez. Calcular la cantidad de O2 necesario para una combustión según la reacción 3. ¿Sí?
¿cuánto CO2 se produciría si se consume todo el O2 teórico y cuál sería el rendimiento del óxido de calcio? Entonces me parece que la reacción era esta: carburo de calcio más oxígeno daba óxido de calcio más CO2. Lo que necesito son los coeficientes, que sea 1, 5 medios y 2. 1, 5 medios y 2. 1, 5 medios, 1 y 2. ¿Ya? Ahí ya está balanceada. Y una vez que ya está balanceada, puedo ver qué tengo. Entonces, esta sería la ecuación teórica. Unos datos reales de alimentación. Dice que están entrando 100 moles de carburo de calcio. Me preguntan, ¿cuánto O2 sería necesario para una combustión de segunda reacción 3? ¿Cuánto CO2 se produciría si se consume todo el O2 teórico? ¿Y cuál sería el rendimiento de CaO? Entonces, lo que me están preguntando es cuánto oxígeno teórico yo necesitaría para consumir todas las 100 moles. ¿Sí? Entonces, este está fácil, por ejemplo, ¿sí? Porque simplemente me está pidiendo la cantidad teórica de oxígeno. Entonces, las moles de O2 teóricas sería igual a 100 moles de carburo de calcio que están entrando, sabiendo que teóricamente por cada mol de carburo de calcio yo voy a tener, o voy a necesitar mejor, 5 medios moles de oxígeno. ¿No? Y eso me da 250, obviamente, ¿sí? 500 medios. 250 moles de O2 teórico. Eso es lo que necesitaría. Y luego me dice, ¿cuánto CO2 se produciría si se consume todo el O2 teórico? O sea, si todo esto se reaccionara, ¿cuánto CO2 se produjese? Entonces, sería la cantidad de CO2 teórico, sería igual a 250 moles de O2 teóricos, sabiendo que por cada 5 medios moles de O2, por cada 5 medios de moles de O2, yo produciría o se produciría 2 moles de CO2. ¿No? Entonces sería 250 por 2 dividido para 5 medios. Entonces, teóricamente se deberían producir 200 moles de CO2. Entonces, fíjese que aquí yo también podría hacer el cálculo con los 100 moles de carburo de calcio, ¿no? Porque como estas 250 moles se asumen que consumirían todas las 100 moles de carburo de calcio, la cantidad de CO2 será la misma usando los 100 moles de carburo o los 250 moles de O2. ¿Sí? O, pues comprobémosle, también puede ser o las moles de CO2 teórico será igual a 100 moles de carburo de calcio, ¿sí? Sabiendo que por cada mol de carburo de calcio se producen 2 moles de CO2. Y eso me da 100 por 2, 200 moles de CO2 teóricas. Lo mismo. Pero recuerden, ¿no? Esto nos da lo mismo, pero porque aquí el ejercicio nos indica que el oxígeno estequiométrico consume todo el carburo de calcio, ¿no? Entonces, para 100 moles de carburo de calcio se necesitan 250 moles de oxígeno teórico. Y estamos asumiendo que están reaccionando estequiométricamente, o sea que no va a quedar nada de reactivo. Por eso es que nos da lo mismo, ya sea con este o con este. El rendimiento de CaO dice, ¿eh? Entonces el rendimiento de CaO,
recuerde, es las moles de CaO producidas o que se producirían versus las moles de CaO teóricas por 100. Entonces, nos están preguntando el rendimiento de este. Pero aquí está sencillo, ¿no? Porque como estas son cantidades estequiométricas, ¿sí? Como se consumen todos los reactivos, el rendimiento debería ser el 100%. O sea, se produce todo el óxido de calcio que teóricamente se puede producir con estas cantidades que están alimentándose teóricamente. Pero bueno, ¿cuáles serían las moles de CaO producidas? ¿Sí? ¿Y cuáles serían las moles de CaO2 teóricas? Entonces, vamos con la primera. Las moles de CaO producidas sería igual a, y tendríamos que tomar alguno de estos dos valores que estamos asumiendo que están saliendo. Entonces, tomemos este. ¿Sí? ¿Están reaccionando 100 moles de carburo o están reaccionando 250 moles de O2? O se están produciendo 200 moles de CO2. Cualquiera de esos podríamos coger. Cojamos del carburo, ¿ya? Si 100 moles de carburo de calcio reaccionaran, por cada mol de carburo de calcio, ¿sí? Por cada mol de carburo de calcio se debería producir una mol de óxido de calcio. Entonces, se deberían estar produciendo 100 moles de óxido de calcio. ¿Sí? ¿Cuáles serían las moles de CO2 teóricas? E igual, teórica significa que sería la cantidad que se puede producir teóricamente con la cantidad de carburo de calcio o de oxígeno que están entrando. Entonces, sería lo mismo. Por cada 100 moles de carburo de calcio que están entrando, teóricamente, si todo esto reaccionara, por cada mol de carburo de calcio se deberían producir una mol de óxido de calcio, o sea, 100 moles de óxido de calcio teóricos. Por lo tanto, el rendimiento de óxido de calcio debería ser 100 moles producidos para 100 moles teóricos por 100, o sea, el 100%. Que era algo obvio que nos iba a pasar en este ejemplo, ¿no? Porque le vuelvo a insistir. Aquí lo que me está diciendo es, yo tengo 100 moles de carburo de calcio. ¿Cuánto oxígeno teórico necesito para que todo reaccione? 250. Y de ahí me pregunta, ¿cuánto CO2 se consume? Si todo el O2 se produciría, si se consume todo el O2 teórico, o sea, todo esto. Pero si se consumen las 250 moles de O2, deben consumirse también las 100 moles de carburo de calcio. Entonces me van a producir también, teóricamente, lo máximo de CO2, que son 200, y teóricamente lo máximo de CaO, que en este caso sería 100. Entonces el rendimiento tanto del óxido de calcio como del CO2 sería el 100%. O sea, se está produciendo lo máximo que se puede producir porque estamos manejando cantidades estequiométricas. ¿Sí? Y estamos asumiendo que están reaccionando toda esa cantidad. ¿No? ¿Qué hora es? Faltan 10 minutos. Hagamos este último, ¿ya? Nos dice, se tienen 100 moles de carburo de calcio. Entonces, la misma ecuación. Que se hará reaccionar con O2 según la ecuación 3, la reacción 3. Entonces, más O2, que produciría CaO más CO2.
y me parecerá 5 medios y 2. Esta es la ecuación teórica. Veamos los datos reales. Dice, se tiene 100 moles de carburo de calcio, que se va a reaccionar con O2, según la reacción 3 que acabo de poner aquí. Me dice ahora, si el porcentaje de conversión del carburo de calcio, me está dando otra información de aquí, el porcentaje de conversión fue del 76%, me dice calcular la cantidad de oxígeno consumido y la cantidad de óxido de calcio y de CO2 producido. Esto es un dato real, recuerden, ¿no? Esto es un dato real, quiere decir que la reacción ya se produjo y me dio este dato de conversión. Por eso le pongo aquí. Tanto la conversión como el rendimiento son datos reales. Entonces me dice, han alimentado en el equipo 100 moles de carburo de calcio y después de la reacción, guiada por esta ecuación teórica, con estos coeficientes estequiométricos teóricos, el porcentaje de conversión del carburo ha sido del 76%. Entonces me pregunta, ¿qué cantidad de oxígeno reaccionó? Y con esa cantidad, ¿cuánto óxido de calcio y cuánto CO2 se produjo? Entonces yo, como solamente tengo esta información, tengo que usar la ecuación de conversión. Entonces sería el porcentaje de conversión del carburo de calcio, porque de ese me están dando el dato, de carburo de calcio, va a ser igual a moles de carburo de calcio, ¿eh? Que reaccionaron dividido para las moles de carburo de calcio alimentadas o reales por 100. De aquí, ¿qué no tengo y qué voy a poder sacar? El porcentaje de conversión ya lo tengo. Iría aquí el 76%. Las moles de carburo de calcio alimentadas ya las tengo, serían estas 100 moles. Entonces, lo único que no sé es las moles de carburo de calcio que efectivamente reaccionaron. Entonces, eso es lo que yo podría calcular. Las moles de carburo de calcio que reaccionaron. Que sería igual a 76%, iría aquí, por, bueno, pongámosle aquí para no confundirnos, serían las moles de carburo de calcio que reaccionaron, dividido para las alimentadas, que serían 100 moles de carburo de calcio por 100, para hacer el despeje. Entonces sería 76% por 100 moles de carburo de calcio, dividido para 100, ¿sí? Que bajaría a dividir. Entonces sería 76 moles de carburo de calcio, que reaccionaron, o sea, que realmente reaccionaron. Y si realmente, recuerde, lo que nos está diciendo es, usted alimentó 100 moles de carburo, pero de esas 100 moles, solo 76 moles han reaccionado. Esas 76 moles debieron haber consumido cierta cantidad de moles de O2 y producido cierta cantidad de moles de óxido y cierta cantidad de moles de CO2. Entonces sería las moles de O2 consumidos o reaccionados con el carburo de calcio que reaccionó. Entonces sería 76 moles de carburo de calcio que reaccionaron, sabiendo que por cada mol de carburo yo necesito 5 medios moles de oxígeno. Entonces, por cada mol de carburo de calcio, yo necesito 5 medios moles de O2. Entonces sería 76 por 5 dividido para 2, 190. Entonces,
para haberse producido 76 moles de carburo, debieron haberse consumido 190 moles de O2. El otro, las moles de CaO producidas. Igual, con las 76 moles de carburo de calcio que reaccionaron realmente, sabiendo que por cada mol de carburo de calcio, se debería haber obtenido una mol de óxido de calcio. Entonces debieron haberse producido realmente 76 moles de óxido. Y las moles de dióxido de carbono producido debería ser igual a las 76 moles de carburo de calcio que reaccionaron, sabiendo que por cada mol de carburo de calcio que reaccione, se producen 2 moles de dióxido de carbono. Entonces serían 152 moles de CO2 que debieron haberse producido. Y sería todo lo que me pide, ¿no? ¿Alguna duda de este? Inge, Sí. cámbiale por favor la última hoja que dejó. ¿Está? Sí, por favor, gracias. Entonces, fíjese que aquí simplemente es manejo de la ecuación estequiométrica que esté bien igualada, bien balanceada, y de las 3 ecuaciones de reactivo limitantes, de porcentaje en exceso, perdón, porcentaje de conversión y rendimiento de la reacción. Inge, una consulta. ¿La prueba está así más o menos los ejercicios? ¿O Sí, cómo sí, es? sí, justo creo que es así. Tiene un escrito que le va a decir, bueno, le va a decir qué reacción es y le va a decir algún dato, como está aquí. No ¿Sí? nos deja ver, Inge, la prueba. ¿Cómo? No nos deja ver la prueba como la otra, para podernos guiar más o menos. La verdad sí estoy un poco media confundida ahí. ¿Quiere ver la prueba? A ver, veamos una. Déjeme ver. Prueba. La prueba 6. Déjeme activar. Veamos si le puedo entrar. Pero aquí son solo preguntas, ¿no? Aquí no tiene que enviar ningún PDF. Son preguntas como la del H5P, me parece. Pero igual, Inge, toca resolver los ejercicios que estén ahí o no. Lo O son tendrá, solo preguntas. lo tendrá que resolver, pero ya no mandarme, porque es una pregunta de. Veamos aquí. Déjenme ver cómo entrar. Veamos una pregunta solo para. A ver, dice, bueno, la tiene activada desde el lunes y la tiene que hacer el domingo hasta el domingo a medianoche. Tiene 1 hora y tiene 2 intentos permitidos. Es como el H5P, solo que solamente tiene 2 intentos aquí. Veamos. Son 9 preguntas. ¿Sí? Veamos cualquiera, ¿ya? Porque todas son parecidas. Entonces déjenme ver en vista previa para que usted vea. Así le va a salir. La siguiente reacción de combustión está bien igualada estequiométricamente. Le da la reacción y usted escoge verdadero o falso. Y pasa a la siguiente. O Veamos, sea, pero sí también nos va a pedir, por ejemplo, ahorita el rendimiento de... veamos otra para ver. Sí, porque son fáciles y otras más complicadas. No les voy a poner todas difíciles. Inge, ¿cuántas preguntas tenemos en esta evaluación? Ay, ¿qué Eh, es eso? no, esa es la escritura de la pregunta, pero no puedo abrir la pregunta para mostrarles si no abro no se asuste. Esta sería otra de las preguntas. A ver,
En la reacción de combustión completa del metano, si se tuvieron 1000 moles de metano al inicio y se produjeron al final 1600 moles de agua, ¿cuál fue la conversión del metano? Y le da la reacción. Usted tiene que escoger la respuesta. O sea, tendrá que hacer el cálculo aparte y de ahí ver y escoger la respuesta. Y pasa a la siguiente. ¿Sí? Entonces son ejercicios parecidos a los que estamos. ¿Eje, disculpe, secuencial o de navegación libre? Es navegación libre. Son 9 preguntas de ahí usted va saltando y le va dando aleatoriamente, ¿no? Pero son preguntas de verdadero y falso ¿Qué y tiempo de tenemos, opción ingeniero, múltiple. para hacer eso? Son 9 preguntas. Son 9 preguntas de esas. Son de, por ejemplo, este es verdadero y falso, este es de opción múltiple, verdadero y falso, opción múltiple, de escribir una respuesta. ¿No? Déjeme ver lo que me dice, ¿ya? Déjeme ver lo que me dice. A ver. Aquí está. Veamos. Son 9 preguntas para 1 hora. ¿Sí? 9 preguntas para 1 hora. Más de 10 minutos por pregunta. Bueno, 6 minutos por pregunta. Y tiene 2 intentos permitidos. Estos se han manejado, ¿no? Es igual que el H5P, ¿sí? Usted acaba una y ve la calificación y si no está contento, intenta otra vez. Y la nota se hace del promedio de notas que haya sacado. Pero la cuestión es, ¿quiere que le suba el tiempo? ¿Está medio difícil los ejercicios? Sí, eso valió un poquito el tiempo. Sí, están ¿Sí? muy difíciles. 1 hora y media, entonces. Sí, por favor. Ya no hay problema. Lo que ustedes necesiten. Ustedes necesiten. Déjenme ponerles antes de olvidarme. Temporalización. Minutos sería 60, 90 minutos. 1 hora y media. ¿No? La calificación, tiene 2 intentos permitidos. Entonces, si le va mal en un intento, puede hacer otro intento y la calificación será el promedio. ¿Ya? Guardar cambios y regresar. O sea, Inge, de aquí, aparte de la tarea y la prueba que dimos hasta ayer, que era, solo nos quedaría dar la prueba 6. Sí, realmente para esta semana, los que ya hicieron lo de la anterior semana, ¿sí? Solo tendrían esa prueba. Y ya luego para que seguir trabajando en el producto integrador, pero con las explicaciones de las próximas clases. Sí, o sea, en el producto integrador, usted ya podría ir trabajando en la parte teórica, porque ya podría ir leyendo el paper que le está puesto aquí y ver el video que está aquí. Porque recuerde, la primera parte del trabajo del proyecto es que usted haga un resumen del paper respondiendo a las preguntas que están ahí, que son referidas a ese paper y a ese video. Entonces, ese ya lo podría estar haciendo, ¿sí? Porque es la compu, entonces puede escribir su resumen. El caso de Sí, estudio, ese sí vamos a esperar para empezar desde mañana a resolver esta parte de aquí, ya que es el balance como tal. Porque ahorita no estamos haciendo balance, ¿no? Esto es algo que usted debió haber visto en química, pero estamos retomando porque necesito que usted lo tenga claro. Porque de ahí para el balance es el balance típico que nosotros sabemos hacer. O sea, el primer ejercicio de balance con el que vamos a empezar es este. Entonces, es un ejercicio como los que hemos estado haciendo. Solo que aquí hay reacciones químicas. ¿Sí?
Entonces, fíjese, aquí no hay nada de estequiometría. Hay estequiometría, pero ya dentro de las ecuaciones de balance. Entonces, mire, aquí están los grados de libertad, hacer la ecuación del balance, luego hacer la ecuación del balance de energía, sacar temperaturas, sacar calores, etcétera. Eso es lo que nos toca a nosotros en la materia. De ahí lo que estamos viendo ahorita es algo que usted debió haber visto en química, pero que yo les estoy reforzando porque, claro, si no tiene claro esa parte, le va a ser un poco complicada la parte de los balance. Pero el proyecto integrador es de balance, no de estequiometría. Entonces, para que usted pueda hacer el caso del proyecto, necesitamos ver esta parte de aquí. ¿Ya? Que la vamos a empezar mañana y la otra semana. Pero la parte de teoría la puede. Inge, ¿Sí? ¿Sí? perdón, en el proyecto integrador, según lo que yo estuve revisando, habían dos diagramas, claro. Sí. ¿Esto Sí. es uno solo? No, son, bueno, es que tendría que leerle todo, ¿no? Pero básicamente lo que le está diciendo es que la empresa inicialmente está usando carbono o carbón como combustible en un horno. Y lo que quiere es usar el mismo equipo, pero no meter carbón, sino meter hidrógeno. Pero es el Ujú. mismo equipo, con los mismos datos. Entonces lo que le está diciendo es, bueno, ¿es buena idea eso? ¿Cómo sabemos que es buena idea? Porque hay que hacer el balance de masa y energía y demostrar que es equivalente usar el uno o el otro combustible. ¿Sí? Por eso nos hace estas preguntas. Ahorita tenemos que esperar todavía que nos enseñe, porque incluso hay ¿cómo es ejercicios de entalpía aquí, ¿no? Sí, sí, por ejemplo, por eso le digo, nosotros aún no hemos hecho balance de energía, de masa y energía en sistemas. Nosotros recién Mm. estamos analizando la teoría, que es la estequiometría. Entonces, ya desde mañana y la próxima semana, ya vamos a hacer los ejercicios de balance. Y ahí usted ya puede hacer la parte del caso de estudio. ¿No? Yes. Entonces, eso es. Entonces, chicos, bueno, ya está aumentada el tiempo de la prueba para que hagan con calma, ¿ya? Solamente tienen esa actividad para hasta el domingo, ¿no? Entonces, no tendrían mucho problema. Entonces, vamos a la asistencia porque ya nos hemos pasado. Y veamos. Hoy es 18 Estamos todos, Inge. y estamos todos, ¿no? Sí, Ya, gracias, Ketty. Entonces estamos todos. Pum, 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 pum. Estamos de asistencia. Vamos a compartir. Y eso sería, chicos. Entonces nos vemos mañana para ya empezar con lo que sigue. ¿Ya? Entonces que tengan buena noche, chicos. Hasta mañana. Hasta mañana, chicos.